Bienvenidos al volumen 50 de historias paranormales contadas por sus protagonistas. Este es un video especial ya que es el que tiene más historias hasta la fecha. Esto en agradecimiento por acompañarnos en esta aventura de casi 9 años. Nos sentimos muy orgullosos de todo lo logrado y estamos renovándonos para darles contenido de calidad en todas nuestras redes. Gracias por su fidelidad y disfruten el video. Era una mujer horrible, con el cabello largo y tenía como que la cara media desdibujada. Abrieron las tablas y cayó una cajita. Era de madera como de este tamaño. Y bueno, la cajita tenía cenizas de un niño de aproximadamente 11 años. Me dieron un puñete, pero tan fuerte que hizo tambalear la mesa. Ni bien yo he terminado de darle las referencias del chico a la señorita empezó a llorar. Esto ocurrió en el 2010 en la estación de bomberos de Independencia. Un día, como todos los días, salíamos a emergencias con mi amigo. Era más o menos en estas fechas. ¿Qué pasaba? Que salíamos a una emergencia, otra emergencia, con mi amigo Martín. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como que nos daba un poco de flojera, se puede decir, ¿no? Está subiendo, bajando, porque la guardia de nosotros quedaba en el segundo piso. Entonces salíamos a una emergencia, y entonces retornábamos. Y serían pues como las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Preferimos quedarnos en la ambulancia porque dijimos con Martín, ¿para qué vamos a estar subiendo, bajando si igual vamos a salir en todas las emergencias? Porque las emergencias eran nuestras, como se dice. Y era un domingo, me acuerdo. Llegamos de una emergencia y nos quedamos dormidos. Serían pues como las 3 de la mañana, como reitero. Yo estaba durmiendo en la parte de atrás, en el salón, ¿no? Y Martín dormía en la parte de adelante, en la cabina. Cuando en una de esas yo sentí clarito, porque a veces cuando uno duerme sientes que alguien te está mirando, te están observando, pues. Entonces yo agarré y yo estaba durmiendo en esta parte cuando yo sentí que alguien me estaba mirando por la ventana de la ambulancia y me hace así todavía. Cuando yo despierto, veo a una mujer, que la mujer era así como algo así, como la del Aro, por decir. Era una mujer horrible, con el cabello largo, y tenía como que la cara media desdibujada. Entonces yo, el instinto de la madre, el instinto maternal, yo salí gritando por la puerta de atrás, ¡mamá! Y cuando en una de esas, Martín también sale gritando, ¡mamá! Entonces los dos nos quedamos mirando frente a frente, ¿no? Y nos quedamos mirando los ojos. Él me dice, Chucky, ¿la viste? Me dijo, sí, me dijo Martín. Es una mujer, sí, de cabello largo, está de blanco. Y él, peor, porque él estaba durmiendo en la cabina y él la vio más cerca. Pero yo estoy un poquito más alejado, pero fue una cosa terrible. Entonces de ahí yo juré nunca más quedarme a dormir en la ambulancia, porque esa era la costumbre de nosotros, dormir en la ambulancia para evitar, ¿no? el trajín de subir y bajar. Entonces dijimos, yo particularmente, ni más. Prácticamente llevo 14 años que ya no duermo en las ambulancias. Antes yo dormía normal. Entonces de ahí quedamos en que yo particularmente nada que ver. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Y en reiteradas ocasiones, ¿eh? Por ejemplo, un día también, en esas fechas nada más, yo estaba viniendo de un incendio, estaba haciendo mi parte y mi amigo estaba sentado hacia el otro lado. Entonces yo estaba haciendo mi informe en la comandancia cuando yo veía que alguien pasaba así, ¡fum! Y mi pata me dice, ¿qué ha? Me dijo, no, nada, le digo. Y volvió a pasar, ¡fum! ¿Qué ha? Me dice. O le digo, no sé qué está que... No quiero asustar, alguien seguro de la guardia, dije. Un estos vagos, dije. Cuando en una, no sé, compadre, no, mejor yo me voy. Agarró y se levantó y se fue. Le digo, no me voy, me dijo. Ya, pues y como la puerta estaba semiabierta, yo seguía haciendo mi informe, cuando en esa vez, ¡bum!, vi pasar otra vez. Ah, no, dije, este se cree. Y como yo soy enemigo que la luz esté prendida cuando no hay gente, y estábamos en la sala de máquinas, donde están las unidades, y las apagué todas, estaban todas las luces apagadas. Entonces yo me he levantado del escritorio, y me he metido entre la ambulancia, entre las máquinas, todo para ver quién de los muchachos de la guardia había bajado para fastidiar, ¿no? Para asustar, pero absolutamente no había nadie. Ah, no, dije, no, mejor me voy a dormir. Y así, en reiteradas ocasiones, hace poco también, yo estaba con otro amigo conversando, eran como las 3 de la mañana, y me dice, ¿sabes qué? Me voy al baño, me dice. Te espero, le dije. Yo lo estaba esperando a mi pata en la puerta, y la guardia se ha cambiado, antiguamente estaba acá, ahora está acá. Yo lo estoy esperando, cuando en una de esas, algo así, volteo y alguien estuviese bajando de la guardia. Y yo lo he seguido, he subido con la linterna, todos estaban durmiendo. En 2 ocasiones me ha pasado eso ahí mismo y la tercera que también
Yo conversaba con una amiga, en esta posición ella estaba acá y acá hay un muro. Cuando en una de esas yo veo que alguien como que mira y se retira. Y la chica me dice, ¿qué? Me dice, no, nada, le digo. Y yo me he despertado, le digo, hasta que me da como un calambre. Le dije, me paré, me puse a mirar así y no había nadie. Y así, en reiteradas ocasiones. También pasó que yo estaba, como les digo, yo soy enemigo de las luces estén prendidas. Entonces, yo ya eran como las 2 de la mañana y dije, ¿quién ha dejado la puerta de la luz de la cocina prendida? Dije, voy a apagarla. Subo y no había gente. Hago así y la luz de la sala de instrucción estaba prendida. Yo empecé a renegar, dije, ¿cómo es posible? Dije que esté prendida esta luz. Subo a apagarla, me creerás que la luz de la sala de instrucción estaba apagada. Apagada, dije, ¿qué? Dije, porque ahí los muchachos que yo le daba instrucción me contaban que veían un niño jugando ahí. Y hay 3 muchachos que lo han visto jugando al niño, entonces debe ser eso. Entonces en varias ocasiones yo he querido poner una pelotita así como para ver si realmente, o dejarle dulces, ¿no? Pero hasta ahí no me quedó. Y varias veces así con los muchachos conversamos. Me dice, yo una vez he visto salir una persona del baño, me dice. Porque yo estaba durmiendo acá y me dice, yo lo he visto saliendo del baño y como se metió. ¿Lo ha visto? Me dijo, no, no lo he visto, le digo, porque estaba durmiendo. Yo sí lo he visto, me dice, jefe, yo lo he visto que ha entrado del baño y se ha metido. Cuando yo me he despertado, yo no lo he visto. Cuando yo me he levantado, yo no lo he visto. Y yo lo he seguido, pensando que era alguien de la guardia, pero no había nadie. Bueno, esa es mi historia, ¿no? Y así como esas hay un montón. Esta historia me sucedió en el año 2006 en Chucuito. Mis primos mayores habían ingresado a la escuela naval, por lo que mis tíos habían decidido alquilar el tercer piso de una casona. Y bueno, mis primos los 2 mayores vivían solos y llegado fin de año decidieron con toda mi familia desde Trujillo viajar para poder pasar fiestas con ellos. Así que al llegar habilitamos una sola habitación para que podamos dormir todos. Habían comprado colchones inflables y bueno, llegada la madrugada ya todos estaban descansando y yo no podía dormir mucho. Estaba mirando el techo cuando de pronto empecé a escuchar que un niño sollozaba. Yo era bastante pequeña, tuve miedo pero no dije nada y de pronto escuché la voz de mi tía que me decía, que me preguntaba si es que yo estaba llorando, a lo que le contesté que no y ella me volvió a preguntar, ¿estás llorando? ¿Extrañas a tus papitos? Por lo que, bueno, ellos sí se habían quedado en la ciudad de Trujillo y yo le dije que no. Ella no me volvió a preguntar nada más, yo tampoco le indiqué nada y quedó todo ahí. Luego me dormí. Al siguiente día en el desayuno comentamos lo que había sucedido. Para esto uno de mis primos mencionó de que él siempre soñaba con un niño que le decía ¿por qué vives en mi casa? Y siempre que veía al niño luego soñaba que de la casa salía petróleo. Pasaron los años, la casa era bastante pesada, el tercer piso solamente estaba habilitado la mitad del departamento, por así decirlo, y el resto todo tenía candados y estaba sellado. Siempre se escuchaban ruidos, pasos en los pasadizos, en el ático que también estaba sellado, como susurros, pero nunca algo que se entendiera en realidad. Llegó ya, bueno, la época en la que mis primos se iban a graduar y mi familia decidió alquilar todo el departamento y habilitarlo para hacer la recepción. Para esto tenían 2 salas grandes que nunca habían sido usadas y una de estas salas tenía una cúpula grande muy bonita. Con otros de mis familiares decidieron limpiar y en una parte de donde estaba la cúpula había hacia el lado derecho un estudio. En la parte superior el techo estaba hundido. Trataron con palos empujarlo y todo y eso como era de madera parecía que estaba muy pesado, no podían levantarlo, para lo que decidieron abrir esas tablas y ver qué había pasado. Pensaron que de repente algún gato se había metido y se había muerto por ahí y eso era lo que generaba el peso. Abrieron las tablas y cayó una cajita. Era de madera como este tamaño, tenía juguetes de madera, estampitas de primera comunión, denarios, algodones que tenían algo como negro. No podría decir que era sangre porque no eran grandotes, sino eran medio negro. Algunos periódicos de inicios del siglo pasado y una cajita pequeña de metal. También habían rollos de fotografía muy pequeñitos. Y bueno, la cajita tenía cenizas de un niño de aproximadamente 11 años. Mi familia no indagó más, no preguntó más a la dueña de la casa y simplemente decidió botar todo y bueno, las cenizas las arrojaron al mar. Pasó la fiesta, bastantes personas nos habíamos quedado porque veníamos de Trujillo y bueno, la casa tenía muchísimas habitaciones y una de las noches mamá y yo
habíamos sido asignadas a la última habitación del departamento. Estábamos durmiendo ambas, cada una en una cama, y de pronto empezamos a escuchar en el ático, porque estábamos debajo del ático, cómo caminaban de un lado a otro. Le preguntamos a mi tío y mi tío dijo, no, son las palomas. Pero claramente lo que escuchábamos no eran pisadas de aves, sino eran pisadas como de botas en realidad. En la noche, ya como 2 de la mañana más o menos, se encendió la luz. Era un foco que colgaba hasta la mitad, y esas casonas pues son de techos altos. Se encendió la luz, o sea, parpadeó, y el foco se empezó a mover. Yo me pasé a la cama de mi mamá para dormir con ella porque estaba bastante asustada, y bueno, no dijimos nada. Al siguiente día, en el desayuno también, uno de los mejores amigos de mi primo mencionó que había escuchado que alguien se había levantado a hacer ejercicios a las 5 de la mañana en la sala. Todos dijeron que nadie había sido porque, bueno, claramente todos habían tomado la noche anterior, se habían quedado dormidos profundamente. Nadie explicó qué es lo que había pasado. Al transcurrir los días, otro de mis tíos estaba ya arreglando todo el departamento para dejarlo listo antes de que todos volviéramos a Trujillo, y estaba cruzando la sala de la cúpula y regresó gritando. Él menciona que había visto un hombre muy alto que tenía un sombrero de copa y un bastón, y tenía como un traje. Nadie antes lo había visto en la casa, no sabían a quién se refería ni nada de esto. Tiempo después, consultando mis primos con los veteranos de la zona de Chucuito, mencionaron que este hombre siempre lo veían caminando en los jardines de esa mansión, bueno, de la casona, ¿no? Y la gente de por ahí le llamaba el encorbatado. Entonces este ente, bueno, se paseaba a vista de todos por afuera de la casa. Transcurrió el tiempo. La dueña de la casa, que era una señorita que, bueno, nunca se había casado y vivía sola en esa casona tan grande, murió. Así que, bueno, el heredero decidió que iba a vender la casa, para lo que ya mi familia tenía que desocuparla. Pero antes de eso, decidieron explorar esta casa, ¿no? Bajaron a uno de los pisos, el primer piso del lado izquierdo, y encontraron un sótano. Entramos varias personas. Recuerdo que yo fui la única que llevó una cámara. En ese entonces los celulares no tenían muy buena cámara. Yo tenía una que sí tenía flash, al menos grabada con una mejor calidad. Y empecé a tomar foto de todo. Y al girar ese lado izquierdo noté como una entrada pequeña. No era una puerta, era cuadrada, tampoco era una ventana porque estaba casi al ras, así que decidimos acercarnos, y dentro de esa habitación había una cama de cenizas. Estaba bastante profunda. Uno de mis primos decidió coger un palo y empezar a remover las cenizas para ver qué era, y encontramos un fémur que por el tamaño de la rótula asumimos que era de hombre, y una costilla. Ya no quisimos seguir removiendo por el miedo a quizá encontrar el cráneo, encontrar todo el cuerpo. Nos dio bastante miedo, la verdad, y decidimos salir. Salimos de esta que era como otro departamento, por así decirlo, del primer piso, de que nunca lo habían habitado, solamente ingresamos de curiosos. Y cuando ya estábamos todos en la puerta, dentro de este departamento había un pasadizo largo, y golpearon el pasadizo de un extremo al otro, así. Todos volteamos a mirar, no había absolutamente nadie. Lo único que hicimos fue salir corriendo, echaron llave y nunca más volvimos a entrar. Transcurrieron las semanas y, bueno, mi familia se mudó. Nunca supimos quiénes eran esos entes ni nada más. Después de eso vendieron la casa, se convirtió en un hotel, y bueno, sé que actualmente está en venta nuevamente. Y bueno, esa es mi historia. Esto me pasó en el 2014 en mi casa en Cercado de Lima. De repente, entrando un poquito en contexto, en mi casa siempre han pasado cosas desde que recuerdo. En mi casa vivíamos 3 personas, mi mamá, mi abuelita, que en paz descanse, y yo. Pero realmente nunca le pasaba casi nada a mi mamá y a mi abuela, o no le pasaba nada. Y todo me pasaba a mí. Son diferentes cosas, entre sueños, entre sombras, pero hasta cierto punto creo que todos tratamos de pensar y verle el lado más racional, ¿no? De que puede ser tu mente, simplemente que te está engañando, y darle un sentido. Pero, bueno, lo que voy a contar ahora sí es algo que realmente no le doy una explicación hasta ahora. En el 2014, yo estaba en primer año de secundaria, tenía yo la rutina, bueno, con mi mamá. En ese tiempo ella me levantaba
y lo que hacía era entrar a mi cuarto, prender mi lámpara, mi televisor y decirme: María Pía, levántate, despiértate, ¿no? Entonces yo esperaba un rato, porque a mí me cuesta levantarme, y esperaba un rato, entonces ya me paraba, pues no, para ir a asearme, a tomar desayuno y lo que seguía. Entonces siguió así la rutina y una mañana pasa lo mismo. Entonces mi mamá entra a mi cuarto, prende la lámpara, prende el televisor y me dice: María Pía, levántate. Yo obviamente dije, bueno, ya, esperé un ratito. Entonces me levanto de la cama, abro la puerta y para esto mi puerta da a mi pasadizo, que es abierto, entonces yo puedo ver el cielo, ¿no? Bueno, salgo y veo que es de noche. Entonces yo me sorprendo y voy al cuarto de mi mamá y le digo: ¿por qué me has levantado? Y me dice: yo no te he levantado. La mamita se ha parado por mi abuelita. No estamos dormidos, estamos durmiendo. Y le digo: ¿qué hora es? Y me dice: son las 3:30 de la mañana. Y fue fuerte, o sea, realmente fue difícil después de eso dormir en mi cuarto. Bueno, mi mamá fue, apagó todo y sí, esa es mi historia. Digamos que después de eso, claro, han seguido pasando cosas. Ya después le empezaron también a pasar a mi mamá porque digamos que en el 2022, cuando yo viajo, ella decide remodelar mi cuarto, decide hacer un cambio total, ¿no? Como para sorprenderme en lo que yo llegaba del viaje. Y desde que ella remodeló el cuarto, le empezaron también a pasar las cosas a ella. Al parecer esto, que vivía en la casa, que estaba en la casa, que realmente no sé qué es, parece que era algo bastante celoso, posesivo, y al mover todo, pues se molestó y le empezó a molestar a ella también. Bueno, digamos que todos estos sucesos finalizaron el año pasado, en octubre del 2023, cuando falleció mi abuelita. Yo quiero pensar que ella fue como una luz para lo que podía estar en la casa, porque ella fallece y automáticamente toda esta energía negativa y todas estas cosas se van. Y ahora estamos, la verdad, la casa está bastante tranquila, se siente una paz muy bonita. Y esa es mi historia. Esto me pasó en 2018 en Cañete, en la chacra de mi abuelo. Fue un sábado, mi tía tiene una tienda y justo vinieron los trabajadores que por la chacra de mi abuelo lavan zanahoria y a veces dejan zanahorias así botadas, ¿no? Y en ese tiempo mi mamá criaba animales y entonces ella me dijo: vamos, hay que recoger zanahoria. Dije: pero mamá, ya es muy tarde, son las 6. No, hay que ir porque si no se lo pueden llevar y ya no, nos quedamos sin zanahoria. Ay, ya. Subimos a su moto con 2 baldes. Era una moto scooter, por decirlo así. Ya estaba oscureciendo y por ese lado no había mucha luz. Fuimos y estábamos empezando a recoger y por ahí una sequía. Estamos recogiendo todo y ya estábamos terminando y un momento escuchamos un llanto muy fuerte, pero lejos. Y como que mi mamá sí lo escuchó, pero me comentó de que no me quería decir nada para no ponerme nerviosa. Yo también lo había escuchado, yo como que me quedé paralizada y no movía nada. Y después como que seguí, como que ignoré eso y otra vez escuchaba un poco más cerca el llanto de una mujer. Y ella me dijo: apúrate, hay que irnos. Y yo dije: sí. Empecé a apurar y va al tercer llanto, pero ya más cerca, como que ya se me erizaba la piel, todo eso, y como que y me dijo: apúrate y pon el balde en la moto. Puse el balde en la moto, ya me subí y no sé, y se cayó el balde, como fuera un empujón así fuerte, porque el balde pareció un poco más lejos. Y ella me dijo: anda, corre, recoge. Y dije: mamá, no quiero, tengo miedo, le dije. Vaya, recoge. Y fui con ese miedo, recogiendo todo lo que se había caído, y el llanto lo escucho atrás de mí. Como que ahí me quedé quieta y dijo: mamá, no voltees. Me dijo: no voltees, tú solo recoge. Y entonces empecé a recoger, llevé el balde de la moto y nos fuimos de ahí. Le comenté eso a mi tía, ahí con mi mamá, y nos comentó de que había asesinado a una mujer y la habían dejado ahí. Fue el año pasado y creo que eso fue el llanto de la señora de pena por esa muerte. Ya, y esa es mi historia. Esta historia me ocurrió en el año 2007 en Pisco.
En el año 2007, unas 2 semanas después del terremoto que ocurrió en agosto en Pisco, viví una experiencia paranormal. Para ponernos un poco en contexto, en casa de mis abuelos, que fue una casa construida más o menos a inicios de los años 50, nos ocurrieron a mí y a mis hermanos siempre diferente tipo de sucesos que no le encontrábamos explicación. Sucedían tan a menudo, eran tan recurrentes, ahora nos damos cuenta de que lo normalizamos. Nos ocurrían cosas del tipo de despertar en medio de la noche y sentir que en la sala había fiesta, escuchábamos la música, escuchábamos las voces, las risas de las personas, incluso percibíamos el olor a cigarro. Y era rarísimo porque en casa de mis abuelos nadie fumaba. Escuchábamos caminar a personas, subían y bajaban las escaleras. En la época, por ejemplo, en la que estaba en la universidad, en el cuarto donde yo dormía, era común para mí todas las noches que llegaba tardísimo porque estudiaba y llegaba a la medianoche o a la 1 de la mañana, yo sentía que había alguien en ese cuarto. Era el cuarto donde ocurrían siempre la mayoría de estas cosas. Recuerdo incluso que cuando yo dormía me despertaba porque en el colchón alguien rasgaba el colchón por dentro. Escuchaba yo los rasguños, pero era increíble que en realidad no sentía tanto miedo porque era común. Entonces le daba explicaciones absurdas como creer que de repente había la casa de mi abuela, que era una casa antigua, una de la mayor parte quedó destruida, deshabitada. Entonces unas 2 semanas después mi madre me pide a mí y a mi hermano mayor que intentáramos entrar a la casa para tratar de recuperar documentos porque todo se había quedado dentro, buscar algo de documentos y de repente algo de ropa. Cuando entramos a la casa, recuerdo la sala estaba totalmente destruida, el piso estaba desnivelado y todas las cosas estaban encima. Todo el piso de toda la casa tenía cosas. Entonces el menor movimiento se escuchaban ruidos porque era caminar sobre cosas destruidas, sobre cosas rotas, sobre papeles, sobre maderas. Mi hermano entró a la cocina y yo me quedé en la sala tratando de buscar algo de documentos. En ese momento me percato de un ruido en particular y me doy cuenta que no era yo. O sea, yo dejé de tocar lo que estaba tocando y empecé a escuchar que eran pasos que venían del pasadizo. Y en ese momento, en la coyuntura del terremoto y de todo lo que ocurrió, era común que hubieran saqueos. Normalmente entraban gentes a las casas que habían quedado deshabitadas y se llevaban las cosas, o sea, ocurría todo el tiempo. Entonces mi primera impresión o mi primer pensamiento fue: alguien está dentro de la casa y nos hemos cruzado con los ladrones que han entrado a llevarse cosas. Entonces me paré y dije: voy a llamar a mi hermano para advertirle que regrese para poder salir. Lo llamé por su nombre, pero él no me contestó. Entonces yo empecé a caminar hacia dirección de la cocina y mientras iba caminando, los pasos se iban haciendo cada vez más fuertes. Y en ese momento empecé a intuir que no eran personas, eran como el sonido de unas botas. Entonces seguí caminando y cuando entro a la cocina pude ver en el pasadizo, en el umbral de la puerta, a un hombre que estaba vestido completamente de negro. Tenía la ropa como muy antigua, de unos 100 o 150 años de antigüedad. Era como un terno muy oscuro, era un negro muy intenso. Era un saco, era un pantalón, los zapatos eran como muy estructurados, como si fuesen de un material duro que hacía sonidos. Y lo que me llamó la atención es que era extremadamente alto. Las casas en el puerto de Pisco normalmente son casas de playa que tienen los techos súper altos, más de 2 metros. Y la altura de ese hombre llegaba casi al techo y llevaba un sombrero de copa. Pude verle la parte de la nuca que tenía la piel blanca, el cabello lo tenía totalmente blanco, las manos eran blancas también y en ese momento en que me cruzo con mi hermano le digo lo que estaba viendo
y le digo, lo que acabo de ver no es humano, no son ladrones, vámonos de acá. Entonces él me dice, yo también lo he escuchado, pero no lo quiero ver. Entonces él sale dándole la espalda a lo que yo estaba viendo, nos tomamos de las manos y empezamos a caminar por toda la casa. Cuando salimos de casa estábamos tan asustados que casi no podíamos hablar y yo le preguntaba a él, ¿pero tú lo escuchaste? Porque no quiero creer que ha sido de repente algo de mi imaginación. Y él me decía, no, yo lo escuché, yo escuché sus pasos, escuché cómo caminaba por todo el pasadizo. Luego, al pasar los días y hablábamos del tema, recordamos, o yo recordaba, que toda la época de mi vida que pasé en esa casa, el común denominador siempre era sentir a una presencia masculina. Todos en casa sentíamos que lo que generalmente nos asustaba o que siempre escuchábamos era una presencia masculina. Llegamos a la conclusión que ya una vez que la casa quedó deshabitada y ya nadie más vivía ahí, el fantasma o la entidad que estuvo ahí durante años finalmente salió, se dejó ver, pero no se fue, o sea, estaba ahí, parada. Y han pasado los años, han pasado 15 o 16 años y aún tenemos conexión con esa casa. Esa casa sigue en ruinas, esa casa sigue desocupada y deshabitada, no se ha vendido y sigue tal cual. Y a veces cuando conversamos o hablamos del tema, siempre al día siguiente mis hermanos me mencionan, soñé con la casa, o una hermana me comentaba, estuve haciendo mis cosas, me eché a dormir y de repente sentí nuevamente al hombre de la casa. Y nosotros creemos que el fantasma de la casa de la abuela no se ha ido, se va a quedar ahí y tiene conexión con nosotros. De vez en cuando lo sentimos o soñamos con él y nos asusta porque no son sueños bonitos, siempre son como pesadillas. Así que lo que me pasó fue real, yo lo recuerdo, yo lo vi, estoy segura de lo que vi y no es que alguien me lo contó. Esto me pasó el 2017 en el centro de Lima. Bueno, en el 2017 yo hacía bastantes remodelaciones en el edificio de la Dirincris, que está en la Avenida España. Entonces yo estaba trabajando en el piso que era de la investigación del lavado de activos. La verdad, en ese piso a las 5 de la tarde todos salían volando. Todos. Pero yo tenía, presión de entregar esa remodelación ya ese día porque estaba relativamente un poco ya contra el tiempo para entregar ese servicio. Entonces, la distribución de cada piso de la Dirincris es la misma. Hay dos escaleras a cada lado y hay un pasadizo como de 50 metros que une todas las escaleras desde el primer nivel hasta el último. Entonces, yo estaba encargada de pintar todo lo que era las zonas de las escaleras. Y bueno, ese piso nos faltaba como que pintar. Estaba con el pintor y ya eran más o menos aproximadamente las 9 de la noche. Entonces él estaba pintando como que una parte alta ya de la pared y estaba sobre una escalera. Y yo le digo, oye, falta un poquito por acá a pintarlo. Y me dice, Natalie, pero ya se me acabó la pintura. ¿Me la puedes traer? Está en la otra escalera. Entonces yo le digo, claro, le digo, te la traigo. Entonces comienzo a caminar por el pasadizo que une ambas escaleras, pero para esto, cuando yo había estado con él ahí en esa parte mirando cómo iba avanzando el trabajo, yo había escuchado como que un ruido extraño, pero como que uno como primero siempre pasa por la fase de la negación, ¿no? Decía que no creo, no creo. Pero bueno, comencé a caminar por el pasadizo, habré caminado como que la mitad y como cada vez escuchaba como que un llanto más fuerte, mientras me iba acercando hacia el otro lado. Regresé y obviamente estaba un poco asustada y lo miré y le dije, acompáñame, le dije, y me quedó mirando así, pero como que habrá sentido cierta preocupación en mi rostro y me dijo, no, Natalie, vámonos. Entonces yo le dije, la verdad que también como estaba asustada no iba a ir sola de ninguna manera y tampoco le iba a exigir quedarnos, así que le dije, ya está bien, vámonos. Pero ya pasando unos días yo le pregunté y le dije, dime algo, ¿tú te sentías como que normal ahí? Y me dijo, no, yo como que sentí algo extraño. ¿Escuchaste algo? Y me dijo, sí, escuché algo y por eso te dije que mejor nos fuéramos ya.
Y eso fue lo que pasó. Esto me pasó en el 2021 en Breña. Esto pasó justo en época de pandemia. Yo estaba en los últimos ciclos de mi carrera. Yo soy arquitecta. Yo en verdad me amanecía a diario y más que todo en pandemia porque nos acumulaban demasiado el trabajo. En una de esas amanecidas, exactamente eran como las 2:15 de la mañana, yo estaba en una videollamada. Para esto siempre hacíamos estas videollamadas porque nos acompañábamos entre nosotros, porque básicamente la carrera de arquitectura, si bien es linda, es sacrificada, pero tiene mucho que ver el tema social con tus compañeros, por compartir momentos de las amanecidas y etc. Entonces, por temas de pandemia, hacíamos videollamadas. Cabe resaltar que yo tenía 2 perritos en ese momento. Uno grande, se llamaba Iker, ya falleció el año pasado, y tenía una chiquita. Pero ellos siempre están alertas a cualquier ruido o a cualquier cosa que suceda en la casa. Pero esta noche todo estaba muy tranquilito, muy silencioso. Yo estaba sentada en una mesa. Esta mesa tiene un diseño particular, es un diseño de Luis XV, es decir, que son estas mesas súper grandes, súper pesadas y con unas patas inmensas que de verdad que la única forma de que se muevan era que tú te eches encima de la mesa. Y yo una vez lo hice, más que todo porque de floja quería agarrar algo en la mesa que estaba lejos y me lancé en la mesa y se tambaleó. Entonces yo dije, ok, la única forma es que sea algo pesado, lo pueda mover. Entonces, inicialmente estaba todo tranquilo hasta que me dieron un puñete, pero tan fuerte que hizo tambalear la mesa. Era un puñete así como de abajo hacia arriba, sí, pero era un sonido terrible. Parecía que de verdad se había caído algo al piso. Hasta que yo de valiente en ese momento, porque inclusive el celular se cayó, o sea, tanto fue la vibración que se cayó a la mesa, yo de valiente estaba con las piernas cruzadas encima de la silla, agarro el mantel, levanto el mantel y no había absolutamente nada. Cuando me pasó esto, yo inicialmente pensé, ok, puede ser 2 cosas. Mi perro Iker, que es grande, no llega a la base de la mesa, pero a veces usualmente tenía ahí de repente de que se levantaba y se echaba como que se echaba en 2 patas en la silla, entonces su cabeza quedaba justo en la parte de la base de la mesa. Pero tan fuerte para que tambalee esta mesa, imposible. Entonces en ese momento yo lo único que hice fue pedir auxilio. O sea, de verdad, entré en shock porque me di cuenta de que mi perro no estaba debajo de la mesa. Entonces llamé. Y para eso mi casa en ese momento, antes de las remodelaciones, tenía una particularidad. Eran estas casas, no sé en verdad si es que han visto, pero al costado de la sala tienes repartidos todos los cuartos y al fondo, donde estaba el comedor, donde yo estaba sentada, sucedió esta situación. Entonces yo de un grito, todos los que estaban en la sala corrieron por todo el pasadizo a auxiliarme y definitivamente yo, de tantas amanecidas y tantas anécdotas en esta casa, para mí significaba una cosa, que me vaya. O sea, solamente agarré mis cosas, me fui a mi cuarto a avanzar porque iba a ser un poco difícil avanzar en la madrugada. Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas en ese ambiente que he vivido. Esto me pasó en el año 2015 en un viaje de taxi por varios distritos de Lima. Yo estaba trabajando en el taxi por aplicativo. Yo era nuevo, recién empecé a trabajar en este rubro y yo trabajaba de madrugada. Era un lunes, eran como la 1:30 de la mañana y yo me encontraba a la altura de la Universidad Católica, por la universitaria. Por lo general los lunes suelen ser bastante bajos en el mundo del taxi por aplicativo. Entonces decidí volver a mi casa temprano, como les digo eran como la 1:30 de la mañana y agarré Universitaria y entré por la Avenida Bolívar. Empecé a avanzar por la Avenida Bolívar y a la altura de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega me suena el aplicativo, ¿no? Para ese entonces en esta aplicación no te decían a dónde ibas a ir, solo decía el lugar aproximado, que era cercado de Lima, 2.5 kilómetros. Yo me encontraba en la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre. Le di a aceptar y para mi sorpresa era el lugar de recojo a 3 cuadras de donde yo me encontraba. Entonces llegué, llamé a la pasajera, señorita tal, soy su conductor de aplicativo. Y el señor, ya vamos. Estaba esperando y por mi ventana del copiloto observo que se acerca una pareja. Se acercan, le digo, señorita tal, sí, me saluda y estaba con su enamorado, me saluda acentuando la cabeza y yo le devuelvo el saludo acentuando la cabeza. Se suben los dos, la señorita se subió detrás del copiloto
y el chico se subió detrás mío, detrás del piloto. Le doy a iniciar y para mi sorpresa el destino era en Enrique Meguis, por los rieles del tren, en Carmen de la Legua, una zona que para aquel entonces era bastante movida. Entonces yo dije, bueno, ya estamos aquí, vamos. Avanzamos, entro por Cercado de Lima, seguimos avanzando, pero para esto a mí me parecía raro que no se hablaban en todo el trayecto. Entonces yo dentro de mí dije, han de estar peleados. Bueno, seguí manejando, ¿no? Y yo me daba cuenta que ellos no se hablaban y cada uno estaba en una esquina porque rebotaba la luz de la pantalla del celular que la tenían en la mano en sus caras, y aparte que en el espejo retrovisor los veía uno en cada esquina. De igual manera, cuando uno maneja y va a girar hacia la mano derecha, hace este movimiento y con la comisura del ojo puedes ver quién está detrás del copiloto, y de igual manera hacia el lado izquierdo haces este movimiento y con la comisura del ojo ves quién está atrás tuyo. Y como les vuelvo a repetir, los veía en todo momento en mi espejo de retrovisor a los dos. Bueno, ya está. Seguí avanzando, avancé, hasta que llegué a Enrique Meguis. Le doy finalizar para ver cuánto era el costo del viaje y le digo, señorita, son 10 soles. Cuando yo le digo, señorita, son 10 soles y hago este movimiento, evidentemente, para cobrarle, la señorita estaba contando sus monedas y el chico que estaba detrás mío ya no estaba. Entonces yo me quedé bastante extrañado y dije, qué raro. Se habrá caído en el piso del auto, de la parte de atrás. Yo pensé que se había caído ahí y dije, estará borracho, se habrá caído. Me asomo y no había absolutamente nadie. Entonces ya ahí ya me empecé a asustar, no por el hecho de que sea algún fantasma o algo, sino que dije, escucha, me quieren robar, intentando encontrar alguna explicación lógica. Entonces le digo, señorita, disculpe, en alguna parte del trayecto, evidentemente no había pasado, se ha bajado su enamorado. La señorita me dice, ¿mi enamorado? Sí, le digo, cuando usted llegó y se subió al auto, con usted estaba un chico blanquiñoso, achinadito, de lentes y con los pelos parados en punta. Ni bien yo he terminado de darle las referencias del chico a la señorita empezó a llorar. Y ahí fue donde ya yo me puse más alerta, ¿no? Me asusté. Y le digo, señorita, disculpe, ¿usted se encuentra bien? Y la señorita me dice, señor, efectivamente, a quien usted me acaba de describir es mi enamorado, pero él ha fallecido hace 2 meses. En ese momento yo no supe qué más hacer, simplemente le recibí el dinero a la chica se bajó, se perdió en la oscuridad de las calles porque Enrique me dice es bastante oscuro. Yo subí mis lunas, prendí mis luces y me fui, pero más rápido que volando a mi casa. No volví a salir a trabajar durante 6 meses de madrugada después de ese hecho. Y eso fue lo que me pasó. Esto me pasó en el Callao en enero de 2021. Soy consultor en seguridad y salud en el trabajo, mi profesión es ingeniero de alimentos, y ese día me tocaba realizar un trabajo en una empresa pesquera. Esta empresa pesquera está por la avenida Gambetta. En este día me sucedieron bastantes eventos que fueron desfavorables para que pueda realizar mi trabajo de manera adecuada. Primero, lo que yo iba a hacer en esta empresa es un monitoreo, medir lo que es iluminación, medir lo que es ruido, para indicarles a las empresas si están bien, si están mal. Pero sucede que este trabajo siempre lo hago 2 o 3 personas. Mi compañero ese día se enfermó. Mi otra compañera tuvo un problema familiar y definitivamente tenía que realizar ese trabajo porque estábamos en pandemia, estábamos en el año 2021, en el pico de la pandemia, estábamos en la segunda ola, y a pesar de que este trabajo no era, digamos, obligatorio para la empresa, sí lo querían hacer y fue una oportunidad para mí. Sin embargo, en el momento que yo llegué, a pesar de que yo había llevado mis equipos cargados para poder realizar lo que es el monitoreo de ruido, el monitoreo de iluminación, se me descargaron muy rápido. Se me descargó el celular muy rápido, cosa que no me sucede así nada más. Resulta que cuando ya terminé, más o menos he terminado como eso de las 8:30 de la noche, hasta que termine de hacer mis cosas, ya tenía que irme, Pero por algún motivo me olvidé algo importante, no tenía plata en efectivo, la verdad. Y a la hora que yo quería realizar lo que era mi pago, o quería revisar cosas en mi celular, me di cuenta que mi celular ya estaba apagado. Salí de la empresa y cuando quise volver a entrar para poder conversar con un encargado, me dijeron, no, esta empresa tiene la política de que si sales ya no puedes volver a entrar. Quise llamar por teléfono, no me acordaba números, todo me salió mal ese día. Definitivamente estaba con la sal echada. El vigilante me dijo, mira, si tú te sales de la empresa y te caminas 3 cuadras hacia abajo, vas a encontrar una farmacia que tiene un agente. Ya, está bien, pero me dice, ten cuidado, porque por acá pues medio movido.
Dije, bueno, ya, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Cuando yo estaba caminando, había dos caminos. Una cuadra que era completamente oscura, que daba hacia un parque que se llama el Parque C, y en la otra eran 3 cuadras, pero en esas 3 cuadras había un grupo de patas que eran, no sé, tipo, no quisiera discriminar o no, pero se veían como pirañas, pues, ¿no? Entonces, yo no quería ir por ahí porque tenía mis cosas y me fui por la cuadra que me llevaba para este Parque C, pero esta cuadra estaba oscura. Cuando yo estaba caminando más o menos para dirigirme a este parque, veo que 2 gatos a mi costado pasan corriendo. No pude distinguir el color de los gatos porque en esa cuadra era súper oscura. Cuando llegan al final de la cuadra, ¿sí?, estos gatos se paran en 2 patas. Ya había escuchado ya maullidos, bastantes maullidos de gatos, y dije, qué raro. Y el comportamiento que tenían estos gatos también fue bastante raro para mí porque se pararon en 2 patas y se unieron a otro grupo de gatos. Cuando yo llego al lugar, el Parque C, por cierto, estaba iluminado, pero la luz era tenue. Grande fue mi sorpresa que vi un grupo de 8 o 9 gatos parados en 2 patas, ¿no?, llevando consigo otro gato, así como si estuviera muertito el gato, que estaban llevándolo como 4 gatos, ¿no? Y yo me quedo estupefacto para ver todo lo que estaba viendo. Sí me dio bastante miedo porque cuando yo llegué al lugar, escucho como que uno de los gatos me dice adiós, pero me lo dice con bien claro como gato, pues con la voz de gato me dice adiós. Y escucho también al mismo tiempo que se estaban acercando los delincuentes que yo había visto, ¿no?, o los pirañas, no sé, que se habían visto porque ya tenían esas intenciones, porque ya me habían marcado, ¿no? Dije, ¿qué hago? Dios mío, yo no podía ir y perdí la noción del tiempo porque quería ir a la farmacia. Al final, ¿cómo iba a hacer para poder sacar mi plata? Que esto, que lo... Se me olvidó por completo eso y el grupo de gatos rompió y todos los gatos se dispersaron por todas partes. Y yo aproveché y me fui corriendo para dar a la avenida. Grande fue mi suerte, no sé si fue mandado, no sé qué situación, que justo llega un taxi, ¿no?, y me dice, amigo, ¿qué pasa? Y yo le digo, como para que me lleve, ¿no? Yo le dije, ¿sabes qué? Me quieren robar, tengo mis cosas. Ya sube nomás, ¿no? Y después, y ya, llegó a mi casa y ahí termina mi historia, ¿no? Sí, finalmente pude pagarle al taxista, ¿no? Si es que se preguntan eso. Es inevitable preguntarte, ¿cómo es la voz de un gato? Mira, no sé si tú has escuchado cuando los gatos tratan como que de encajar palabras, porque muchos dicen hello, mamá, es que se escucha en el internet unas onomatopeyas, pero yo estoy seguro que los gatos sí saben, algunos gatos saben hablar. Y esto te lo voy a decir por qué. Porque no es la única vez, y yo he escuchado ya hablar a mi gato Nino, que ya falleció, junto con mi papá. Porque mi papá le dijo en la mañana, hola Nino, y el Nino le dijo, hola, así, se le escuchó así. Y mi papá, yo no lo vi porque yo estaba todavía en mi cuarto, pero mi papá desde su cuarto me dice, ¿escuchaste? Papá, el Nino te ha respondido el saludo, me dice. Y también hay historias, porque yo estaba investigando por ahí, de gatos que hablan. Ustedes van a buscar ahí en internet la historia paranormales de gatos que hablan.